Buenas tardes, docente. El día de hoy estaremos presentando el análisis de la película El último legado, en el cual daremos a conocer los diferentes aspectos relacionados a la identidad. La película El legado superior ofrece una interesante reflexión acerca de cómo la identidad y la personalidad juegan un papel fundamental en la vida de cualquier persona. En el transcurso de la película se puede apreciar la historia de un joven que debe confrontar su pasado para lograr comprender su presente y proyectarse en el futuro. La historia gira en torno a este joven apasionado por los viajes, pero que luego tiene que demostrar que es digno para recibir la herencia de su abuela, de acuerdo a lo estipulado en el testamento después de su fallecimiento. Este conflicto lleva al protagonista a emprender un viaje emocional que le permitirá enfrentar distintas situaciones que pondrán a prueba su interés. Durante su aventura, el joven aprenderá a ser honesto consigo mismo y a aceptar su identidad y personalidad, incluso aunque no sea lo que él esperaba. Durante el análisis se explorará y se evaluarán los principales aspectos relacionados con la identidad, incluyendo los aspectos de mismidad, características ontológicas, dinamismo, temperamento y carácter. Se analizarán las relaciones de los presentes aspectos y cómo estos son clave para el desarrollo de la personalidad. A medida que avanzamos este análisis, se explorarán diferentes enfoques con claridad y precisión que le permitirá al lector tener una idea concisa. Jason ayuda a un amigo a lidiar con una tragedia familiar, como él lo hizo en su momento. Aquí el protagonista se llama Joy, y él tiene un espíritu libre y hereda la fortuna de su abuela. Sin embargo, su legado que ella le deja está sujeto a unas cláusulas que tienen que cumplir antes de poder obtener ello. Ahora pasaremos a hacer el análisis acerca de la persona. Haciendo el análisis de la persona, tenemos las características ontológicas, que sería la persona tiene intimidad. Lo que se refiere es que Joy es único e irrepetible, que nadie más tendrá los mismos sentimientos que él, los mismos pensamientos que él, y nadie puede reemplazarlo como tal. También tenemos que tener en cuenta que la persona es un ser irrestrictamente abierto, refiriéndose que la persona no tiene límites al momento de comunicar su persona, no tiene ninguna barrera para no manifestarse. También la persona es un ser cuya singularidad ontológica es incomunicable. Luego tenemos que la persona es un yo corpóreo. Significa que en la manera que se puede manifestar sus pensamientos, sentimientos y su personalidad es a través del cuerpo. Este puede ser a través del cuerpo como tal o a través del rostro, gestos, eh, comportamientos, eh, tip- eh, alguna manera que nos pueda comunicar qué está pensando, qué está sintiendo o qué nos quiere decir. La persona es un ser capaz de tener, dar y recibir. Teniendo en cuenta esto, Joy de sí da lo que sería, comparte sus experiencias, comparte su ser, dona esa parte de sí. Ahora, lo que él tiene es esa esencia. Ahora, ¿a quién se lo da? Se lo da a las personas cercanas con quienes convive esa, esas pruebas que le deja su abuela, que sería con la señorita Kelly James y con el señor Jason Stevens. Y ellos reciben esto que les da Joy, de manera que ellos también pueden hacer de manera recíproca este contacto de información y este tipo de relación que tienen. Y regresando al punto de la persona tiene intimidad, la persona también es un ser dialógico, refiriéndose a que comparte su interioridad con las demás personas. En este caso, Joy comparte su interioridad con el señor Stevens
que le cuenta lo traumático que fue para él y que todavía no pudo cerrar en ese momento ese capítulo de su vida, la, el suicidio de su padre y la razón por la que él no entraba al establo. Luego tenemos en cuenta que la persona es libre, refiriéndose a que la persona toma sus propias decisiones y en el caso de Joy, él toma la decisión de voluntariamente de seguir los requisitos o las pruebas que dejó su abuela para que él pueda obtener la herencia que es destinada para él, o si él no la quiere recibir o no logra el objetivo, es entregado a una beneficencia. Luego se nos dice que la persona es un fin en sí mismo, significando que la persona no es un medio. En este ejemplo podríamos ver que los amigos de Joy lo tratan a él como un medio para entrar al concierto de una de un artista famoso, de un artista que es famoso y buscan que Joy les dé un pase libre, digamos, pero no lo tratan como una persona, lo cual significaría no buscar su propio beneficio. Y por último tenemos lo que sería la dignidad de la persona, significando que por el simple hecho de Joy ser una persona, lo que sería su dignidad por las cosas que él pudo haber hecho, no va a reducir esta dignidad que tiene. Tampoco dejará de existir como tal, aunque la persona pueda pensar que lo haya podido perder, esta no va a desaparecer, ya que siempre se va a quedar con nosotros. Ahora pasemos al dinamismo, desde la plasmación psicológica, donde primero veremos lo que es la seguridad. La seguridad básicamente mantiene su propia identidad. A lo largo de la película vemos a un Joey con una gran presencia en el cual prevalece su identidad ante todo, porque vemos en las conversaciones con los mayores de que hace escuchar sus opiniones y tiene una personalidad que de algún modo se hace notar. Y a pesar de ser obstinado, pues su identidad prevalece ante todo y bueno, eso. Ahora pasemos a lo que es la significancia. Básicamente es la necesidad de significar para sí mismos y otros. Vemos a un Joey que se siente autorrealizado al momento de hacer la construcción y a un Joey que es analítico, que le gusta hacer las cosas perfectas, en el cual al lograr al final de todo realizar la construcción y eso se siente autorrealizado y siente que ha hecho algo más. Y básicamente es eso. Ahora pasemos a mismidad. Joy Anderson experimenta un viaje de transformación personal que está relacionado con la mismidad. Al principio de la historia se lo ve como a alguien despreocupado y centrado en sí, pero luego comienza a descubrir su verdadera identidad y conectarse con su autenticidad. Un ejemplo de esto es cuando, de su evolución de la mismidad, es cuando Joy lee la carta que su abuela le dejó, donde en esta se menciona que perdone a su padre por su suicidio y que comience a ser amable con las personas y con él mismo. A partir de ahí se muestra un cambio de su percepción de sí mismo y comienza a valorar las relaciones significativas y muestra empatía hacia los demás. Otro ejemplo de esta evolución es cuando Joy encuentra su compromiso con las tareas y desafíos que le dejó su abuela para obtener la herencia, ¿no? Y se muestra al principio como que desinteresado, buscando atajos, totalmente reacio, pero luego a medida del viaje se da cuenta de lo que el trasfondo del propósito que hay en esas tareas y que lo ayuda a crecer y a aprender. Y así se va comprometiendo con estos desafíos. Nos demuestra un mayor sentido de identidad y una comprensión más clara de quién es y qué es importante para él. Además, a medida que avanza la película, Joy comienza a hacer preguntas más profundas sobre el significado de la vida y su propósito personal. Esto demuestra una evolución en su autoconciencia y una búsqueda de autenticidad a través de su viaje. Él se enfrenta a situaciones que lo desafían a reflexionar sobre sus metas, lo que le permite
explorar valores y comprender mejor su propia mismidad. Gracias. Ahora haremos un análisis desde la perspectiva de la personalidad. Temperamento de Joy es sanguíneo. Podemos ver que sus emociones son un poco intensas, pero tienen una larga duración y su latencia es larga y también su umbral es alto. Esto quiere decir de que necesita estímulos fuertes. Las emociones las mantiene durante un largo periodo de tiempo, pero las sabe controlar. Algo característico también de este temperamento es de que es una persona extrovertida, sociable y también tiene buen control de sus emociones debido a la madurez que él ha tenido por la pérdida de sus padres. La duración larga de sus emociones lo podemos ver en el momento en el que él habla de la pérdida de sus padres y de cómo para él es difícil perdonar, ya que todavía no entiende cómo es que su padre prefirió la muerte antes que a él. Aquí podemos ver de que es difícil olvidar y perdonar. Además de que él es una persona muy solidaria, ya que ayuda a los demás sin importar que no los conozca, como lo podemos ver en el caso del hospital y en el concierto benéfico. A continuación hablaremos del carácter de Joy. Él pudo moldear su temperamento a base de la experiencia que tuvo, que fue muy traumática, que desde los 5 años tuvo experiencias como el suicidio de su padre, que fue a causa del fallecimiento, y la enfermedad terminal que tuvo. También se nos hace saber que él no era tan pegado, o bueno, era cercano a su abuela, pero después él tomó su propio camino, lo cual hizo separarse de ella. También se puede notar que al tener este tipo de experiencias, le gusta tener el control de las cosas y estar siempre preparado, al igual que es una persona muy inteligente y no solo de manera intelectual, ya que tiene un gran saber de conocimientos en lo que respecta a matemáticas, tal cual arte, arquitectura y etcétera. Y por su temperamento que en momentos se puede ver que tienen un tipo de estabilidad, sale más que todo a relucir su temperamento, que parece que es un poco más fuerte que el carácter que él tiene. En cuanto a la estructura de acción, el ejemplo que utilizaré será la escena de el concierto en el establo de Joy con Kelly James y un amigo de Joy, que la terminación sería que Kelly observa las miradas que le da el amigo de Joy, esto haciendo que su expresión de Kelly sea que mire las intenciones de que él se quiere acercar a ella, tratar de hacerle conversación. En cuanto a la representación que ella tiene, es que solamente está siendo juguetón y un poco descarado, o también que quiere tener una relación sin compromiso, que sea algo pasajero. Y la posición que ella tomará será que para ella es una falta de respeto hacia ella y que no le agrada este tipo de actitudes. Y más que todo, ella podría adoptar una actitud en defensa y que ésta sea incómoda. Ahora, el efecto que tendrá con el amigo de Joy será eh, alejarse y por las circunstancias de la acción será sentirse avergonzada e incómoda. Siguiendo con las conclusiones, la identidad es una serie de características personales propias, es la parte reactiva de una persona en la actitud con los demás. Es en cierto modo la parte más original a la que una persona reacciona con sus respuestas al interactuar. Las actitudes que toma hacia los demás son un elemento nuevo, una contribución humana. La identidad da un sentido de independencia y mejora la capacidad de tomar decisiones.
Vemos cómo Joey desde su perspectiva personal se ve diferente a cómo lo ve su entorno, e incluso llegando a ser subestimado por su propia abuela, la única persona más cercana a él, demostrando con acciones que realmente no era lo que aparentaba, sino que su pasado hacía que huyera de su realidad. Cuando Joey cumple con todo lo estipulado en el testamento de su abuela para recibir la herencia, termina sanando todas las heridas que le traían su pasado, fortaleciendo así su identidad, y esto no solo gracias a su abuela, sino también a todos los que estuvieron a su lado. Por último, pasemos a las sugerencias. Recordemos que la película El legado vendría a ser una continuación del último regalo, por el cual vemos interactuar al personaje principal de la anterior película, que vendría a ser como que de alguna manera de ayuda para Joey, ya que básicamente son la misma, tienen una misma personalidad, se podría decir. También en sugerencia con la película sería de que deberían indagar más en el pasado, pero si es que disfrutas de este tipo de películas en el cual las personas se autosuperan y se autorrealizan, eh, es verdaderamente recomendable.